Hola mi linda familia de Sonidos del Mar, mil bendiciones para todos ustedes. Un abrazo muy especial. Recuerden muy bien, mi nombre es José Luis Lemus y este es tu canal, un espacio de evolución, de paz y sobre todo de muchísimo conocimiento espiritual. Hoy quiero dedicar este video muy especial a todas las personas lindas de Colombia que me han recibido con sus puertas abiertas y sobre todo con ese calor de hogar tan hermoso y tan especial. Muchísimas gracias a todos ustedes y sin más preámbulos, hoy quiero dedicar este video a Lucero Mundo. ¿Quién es Lucero? ¿Por qué se recibe? ¿De qué corriente viene? ¿Cómo se atiende? ¿Qué diferencia existe entre el lucero de prenda y el lucero que reciben algunas personas al rayarse? ¿Qué diferencia existe en la atención que se le da? Y sobre todo, ¿cuál es su utilidad? Es por eso que los invito a que no se pierdan este video tan especial y sobre todo también que recuerden seguirme a través de mi Instagram como LemusH. Mil bendiciones para todos ustedes y sin más preámbulos comenzaré hablándoles acerca de la importancia del palo mayombe y cómo llega a estas tierras. El palo mayombe tiene un origen bantú y también congo, directamente de tierras africanas, que en los tiempos de la esclavitud llegan los esclavos con diferentes creencias a tierras como Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Colombia y diferentes etnias van llegando a estas tierras americanas y conservan creencias que son básicamente creencias en un solo Dios, que es Zambi, y diferentes empungos que se desarrollan o se relacionan con diferentes medios de la naturaleza, es decir, que hablamos con una religión, una creencia, una ciencia que se relaciona a los diferentes objetos de la naturaleza y que tiene en cuenta algo muy importante, y es la presencia de los antepasados, ancestros en el desarrollo de la persona, es decir, que se necesita la presencia del muerto como un desarrollo y como un acompañamiento cotidiano para la evolución de cada persona. Es por eso que el palo mayombe cuenta con tanta fuerza de la parte del muerto y de desarrollo espiritual. Una cosa muy importante que se tiene que tener en cuenta al momento de hablar del lucero mundo o lucero como empungo o lucero vence batalla o lucero como le quieran llamar, es que existen diferentes vertientes y diferentes formas de verlo y también diferentes formas de recibirlo, diferentes formas de sus secretos, de sus pactos, de sus formas de relacionarse, dependiendo de la rama del palo de la cual estemos hablando. Se le habla rama del palo ya que existen diferentes, como el Santo Cristo del Buen Viaje, la Viriyumba, la Congo. Existen diferentes ramas que se relacionan con prácticas ancestrales de cada casa y cada rama. Cada cual tiene sus costumbres y sus formas de manejar. ¿Cómo se comunican las personas a través de luceros? Se comunican a través de chamalongo, se comunican a través de las conchas, se comunican incluso a través de una especie de caracoles que están consagrados, y otras personas lo hacen incluso a través del muerto directamente con la transmisión mediúnica. Ahora, ¿cuándo se recibe Lucero Mundo? Lucero Mundo lo reciben las personas dependiendo de la situación en la que tengan. Recuerden muy bien que esta es una religión en la cual es muy importante tener en cuenta el papel de la persona, es decir, no todas las personas están en las mismas condiciones, tienen que recibir lo mismo en el mismo momento, tienen que hacerlo todo de la misma forma. No, cada persona tiene un camino diferente y una energía diferente, aunque hay personas y ramas que reciben lucero de matari, es decir, reciben un matari, una piedra que representa o simboliza lucero y que a lo largo del tiempo le van dando cierta fuerza espiritual y que en algunos casos incluso llega a convertirse en un secreto, en un fundamento, en un pacto para una prenda más adelante. Estas personas que lo reciben pueden recibirlo al rayarse como enguellos. Existen dos formas de rayamiento, recuerden muy bien, como enguellos, que es como iniciados, o como tata o yaya, que son, digamos, el rango superior dentro del palo mayombe. Ahora bien, lucero mundo como prenda. Claro que sí, existe el lucero mundo como prenda, que es este receptáculo de poder, el cual tiene diferentes pactos con los empungos, con diferentes pactos también con la relación directa del muerto con la persona, de cómo lo va a acompañar, de cómo lo va a proteger, qué necesita este muerto para caminar con la persona, qué atención necesita, qué investigación espiritual tiene, porque no es poner un muerto por ponerlo, sino que tiene diferentes relaciones y diferentes trabajos que se le deben hacer.
Cuando es recibido como prenda, esta prenda se fundamenta de diferentes elementos de la naturaleza y también diferentes ceremonias previas que se debe realizar. Recuerden muy bien que el palo mayombe es un mundo o una formación del mundo. Es por eso que la enganga es la representación del mundo en general. Por eso lleva tantas cosas como tierras, minerales, hierbas, lleva también piedras, lleva también especies de animales, lleva diferentes cosas que representan la relación del mismo universo. Por eso la ganga es tan completa y sobre todo tan, digamos, fuerte en el sentido de la relación que tiene con la persona y la naturaleza. Y es por eso que muchas personas, que lo sabemos, el muerto trabaja tan rápido a través de las prendas, y es por eso que las debemos tener sobre todo bien atendidas y sobre todo con buenos pactos, para que ese muerto nos trabaje y no se nos esté virando constantemente, sino que al contrario nos esté trabajando de una forma fluida y para el bien. Existen personas o relaciones de diferentes casas que trabajan la prenda como prenda judía, que es la que hablan acerca de que se puede hacer el bien o el mal, y la prenda cristiana, que es la que se relaciona con la relación de hacer el bien a las personas. Digamos, esto es un poco algo mítico, porque si tú observas, por ejemplo, la relación del lucero es una relación de bien para la persona, pero muchas veces lo que es bueno para ti es malo para otras personas. Entonces la relación del bien y el mal es algo un poco ambiguo, pero siempre teniendo en cuenta que existe una relación también de el muerto como defensa para nosotros. Ahora bien, ¿qué papel cumple Lucero Mundo en nuestra vida? Primero, un papel de protección muy importante. Lucero Mundo es una deidad, una fuerza espiritual que nos protege demasiado. Es una fuerza que también nos comunica con este plano terrenal y con el plano espiritual, ¿me entiende? De Zambi, de los muertos, de los espíritus. Una conexión que nos protege de brujerías, de hechicerías, de malos ojos, de situaciones negativas que hayamos podido vivir o que estemos prestos a vivir. También nos protege en términos de cuidar nuestros caminos, ya que es guardián de nuestros caminos y de nuestra vida. Es por eso que el lucero va a traer todas las cosas positivas, pero el muerto sabe qué le necesita traer a usted. Puede que le vaya a traer salud, puede que le vaya a traer dinero, puede que le vaya a traer unión familiar. El muerto le va a traer a usted lo que necesita realmente. El lucero, como fuerza espiritual, va a saber qué es lo que usted necesita y qué es lo que debe recibir. Es por eso, mi linda familia de Sonidos del Mar, que quiero que estén muy al tanto de su canal, y sobre todo que sepan que se pueden comunicar conmigo a través del número más 521 555 1919 096. ¿Con qué cosas podemos atender al lucero que nunca pueden faltar? Con ron, aguardiente, tabaco, flores, comida. Sobre todo también se le sacrifican animales como chivo, gallo, pollos. En algunos casos incluso se le sacrifica cutillas, dependiendo del tipo de ceremonia que se le quiera hacer. Recuerda muy bien que el Lucero Mundo no tiene nada que ver con el Eguá, no se asocia, no tiene ninguna forma ni característica similar, sino que son creencias diferentes. Es por eso que no debemos estar combinando ninguna de estas tradiciones. Por eso el día de hoy les hablé solo del Lucero Mundo. Mi gente linda de Sonidos del Mar, los quiero muchísimo, les envío un abrazo muy especial, y sobre todo Salam Aleikum, Aleikum Salam, que la compañía de Dios siempre esté con nosotros y que tengamos la evolución y la fuerza siempre para el éxito, la prosperidad y todo lo bueno. Un abrazo muy especial para todos ustedes. Gracias.